Les damos la bienvenida a todos ustedes a nuestro programa de radio AF, tu radio México. Y es un placer estar de nuevo con ustedes a través de estas cámaras. Les saludamos, les damos la bienvenida a todos en los diferentes lugares donde se encuentren. Damos gracias a Dios por permitirnos entrar a su espacio. Si vas manejando, si estás en tu casa, en tu lugar de trabajo, donde se te permite, ¿verdad? En esta hora escucharnos y apreciarnos la palabra que vamos a estar compartiendo. Damos gracias a todos ustedes, porque sin ustedes no pudiéramos estar transmitiendo. Gracias a Dios. También queremos dar a través de una oración en este programa Mujeres con Propósito. Te damos la bienvenida, damos gracias a Dios por estar ahí escuchándonos, por estar atento, ¿verdad? A este programa que se transmite todos los lunes a las 10 de la noche y te damos la bienvenida. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta grandiosa oportunidad que nos das de llegar a todos nuestros oyentes en los diferentes lugares de este mundo, donde esta transmisión llega, donde podemos entrar a su espacio, donde podemos tener, Señor, un contacto directo con ellos a través de tu bendita palabra, a través de este mensaje que cambia vidas, que sana, que salva, que transforma y que trae libertad. Muchas gracias por ser nuestro Dios, a quien nosotros podemos acudir, con quien podemos nosotros estar comunicándonos. Y gracias te damos por esta grande oportunidad de poder estar cerca de todos estos oyentes. Muchas gracias, Señor, porque este es tu deseo, acercarte al hombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da a través de este medio de llegar a ti, y quiero compartir contigo hoy este tema que es de grande bendición para mí. Y ha sido, y creo que será porque durante toda la vida es algo que tenemos que hacer. Es el poder de perdonar, el poder de perdonar. Y el poder de perdonar está en nosotros porque es algo que no es un sentimiento, no es una emoción. El poder de perdonar trae bendición, quiero decirte, y a través de ello, pues voy a estar compartiéndote qué es perdonar. Entonces, tenemos la necesidad vital de perdonar, de llegar a aquellos que en algún dado momento no queremos. Más bien rehuimos llegar a aquellas personas a quienes tenemos que cederles perdón. El perdón en unas ocasiones puede ser un padre, una madre, un hermano, una hermana, alguien dentro del círculo familiar, más allá yendo amigos, personas conocidas y parientes. Y un sinfín de personas que podríamos nombrar, pero que en esta ocasión nos remitimos solamente a lo que es más cercano a nosotros, a veces, y lo más doloroso también, que a veces es dentro de nuestro círculo familiar, a las personas que más amamos y que mayormente nos lastiman, y también, ¿por qué no decirlo?, lastimamos, que es muy dado en, en este mundo donde Dios nos puso, nos colocó. Somos heridos y también herimos a otros. Por lo tanto, hay necesidad de perdonar. Mira, yo quiero contarte en breve, hay muchas ocasiones en la vida en que nosotros tenemos que perdonar. Y a veces nosotros como que queremos minimizar diciendo, no, pues no fue tanto la ofensa o qué sé yo, pero perdonar, yo creo que si hay algo difícil en esta vida que hacer,
es eso, perdonar. De otra manera, nosotros no batalláramos tanto. Jesús mismo nos dio su ejemplo y el acto que Él hizo hacia nosotros fue el de perdonarnos todos nuestros pecados, todo. Entonces Jesús es el máximo ejemplo de, de una persona que perdona. En, en este momento vamos a ver a Jesús como el sumo ejemplo de un ser que perdonó lo imperdonable. Porque ahora que sí, nosotros no merecíamos perdón y Él nos perdonó. Entonces, desde esa cima, yo quiero llevarte a quizás tú digas, no, hay personas que dicen, no, si supiera por lo que yo he pasado, yo creo que usted me llegaría entonces a entender por qué no perdono. Pero pues ya lo he repetido, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, mejor dicho. Jesús dice la palabra que en todo fue semejante a nosotros, pero sin pecado. Entonces, Jesús, Él conoce lo que tú estás pasando, por lo tanto, el único que ha perdonado lo imperdonable es Jesús. Entonces, Él es nuestro ejemplo para seguir. En mi vida personal, yo quiero compartirte algo que, por eso estoy aquí, para poder sacar lo que yo he vivido, porque si no, no pudiera darte algo que yo no he vivido, ¿no? O no pueda practicar lo que es la palabra el perdón. Se oye desde el punto de decir, cuando la oímos, luego pensamos en alguien o en algo, una circunstancia por la cual tú estás pasando y dices, no, por favor, esto, esto ni me lo menciones. Entonces, Dios nos llama a perdonar y es algo donde yo creo que puedo decirte que sí es difícil, muy difícil. No podría estar aquí si yo no hubiera perdonado, no estuviera perdonando y no fuera a perdonar, porque he perdonado, estoy perdonando en este tiempo, aquí en este tiempo de mi vida y voy a perdonar, porque así es la vida. Hemos sido heridos, estamos siendo heridos y vamos a ser heridos. Pero pues te tengo buenas noticias también, porque si ya pasamos que hemos perdonado y estamos perdonando, hay gracia, hay aceite de parte del Espíritu Santo para sanar cualquier herida, cualquier ofensa que podamos estar pasando. Entonces, cuando yo tenía la edad de 17 años, creo que en mi vida yo tenía muchos castillos hechos de cómo yo deseaba crecer, yo deseaba casarme, yo deseaba tener un hogar. Entonces llegó un tiempo, eh, pues que claramente no era lo que yo esperaba y sufrí un abuso sexual. Y aparte de ello, pues quedé embarazada de ese abuso sexual. Entonces, creo que de allí se desataron muchas, muchas emociones y sentimientos. Conociendo yo a Dios, aún así abrí puerta a sentimientos que estuvieran dañando mi vida, como es, yo creo, normal empezar a sentir resentimiento, sentir amargura, coraje, odio, desear no perdonar, de estar viviendo con falta de perdón. Entonces, todo ello me llevó a tener una mente
cerrada para perdonar y un corazón endurecido, y trataba de defender lo que yo creía que eran mis derechos y que sí estaba en lo correcto, pero hablando en el término de como una persona normal, pero cuando lidiamos con esta situación de, de un abuso, pues hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir en proceso hacia la sanidad. Entonces, para ello, creo que necesitamos tener a Dios como eje de todo. Y en la vida, como te lo digo, todos somos heridos, mayormente desde la niñez. A veces, como mencioné anteriormente en otras pláticas, aún desde el vientre podemos ser heridos. Y en algunos casos hay gente que no estaría tal vez de acuerdo con esto, pero los bebés sienten todo, aún el rechazo desde el vientre de la madre. Entonces, quiero hablarte de la importancia de la necesidad vital que tenemos de perdonar. Es necesario que nosotros perdonemos. El perdonar, como lo dije, no tiene que ver si lo sientes o no lo sientes, sino que tiene que ver con una orden de parte de Dios que Él dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Porque si vosotros no perdonáis, dice, a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Aquí Lucas 6:37 nos habla de perdonar y seréis perdonados. Entonces, el perdonar es una decisión de la postura de nuestro corazón. La verdad, no podemos perdonar sin pedirle a Dios que nos ayude a perdonar, para que Él nos ponga, como dice la Escritura, Él es el quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando yo pasé por eso, pues yo juzgaba, yo criticaba lo que estaba pasando en mi vida, yo decía cómo debía de haberse manejado la situación, si perdonaba o no perdonaba. Entonces, yo me dejaba llevar mucho por mis sentimientos, por la herida, por todo lo que estaba pasando. Entonces, Dios me hablaba y me decía, es que en el momento necesario Dios trató, tienes que perdonar. Y era una orden de parte de Dios y era una decisión de mi voluntad. Entonces, al amar a Dios, al amar su palabra y, y al ver lo que Él nos dice, tenemos más que nada obedecer, y era lo que estaba haciendo. Entonces, si obedecía, era que yo estaba amando los mandamientos de Dios. Ahora, el perdonar no quiere decir que es lo que más tememos a veces, que vas a volver a ver a esa persona y que vas a tomar café con él, con ella, y vas a volver a hablar. No, por favor, yo estoy hablando de algo monstruoso, lo cual yo jamás deseaba, ni siquiera, tal vez por el momento y creo que no hay necesidad de mirar a esa persona. Entonces, este es un caso muy diferente. Es muy diferente, pero aún así Dios me decía, debo de perdonar. Entonces, perdonar, quiero hablarte que es del Espíritu, se trata de tu paz y es divino. Dios lo pide, Dios lo ordena. Entonces, así como Jesús nos vino a perdonar todos nuestros pecados, según Lucas 23:24, dice Jesús en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, si nosotros vemos lo que Jesús dijo, lo oímos, lo analizamos, nosotros es lo único que tenemos que hacer, decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese momento Jesús habló su primera frase en la cruz. Entonces, el perdonar es obedecer a Dios y es permitir que la obra de Jesús que Él hizo en la cruz quite el juicio
Y el rencor, la amargura, el odio, el resentimiento, los deseos quizás de matar a esa persona, como fue en el caso mío, y permitirle que él sane pues todo el dolor y las heridas que con el paso del tiempo él fue sanando. Perdonar es reconocer lo sucedido, porque en el momento uno quiere negar la realidad de los hechos. En mi caso ese fue. Yo quería que el tiempo que el tiempo se encargará de que, por favor, no está pasando esto en mi vida. Por favor, no me digas que estoy embarazada. No, por favor. Entonces, el dolor y las heridas las tenía que reconocer. Yo estaba viviendo eso y hacerlo con sinceridad de corazón, siendo conscientes de que sí duele y bastante duele. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hiere, cuando alguien te traiciona, cuando alguien te lastima, cuando alguien te destruye tu vida, tus planes, cuando alguien en realidad, en mi caso fue alguien destruyó en sí las partes más sensibles de mi vida y lo más sumo. Entonces, es no negarnos lo que estamos viviendo, es realidad. Y tenemos que aceptar que no se puede retroceder el tiempo. No podemos retroceder para nada el tiempo. Y ni podemos ni siquiera borrar lo que sucedió. Créeme, yo pasé por todo eso. Yo quería decir, sabes que no hubiera pasado eso, pero sí pasó y reconocer y pensar que sí nos va a afectar para siempre en nuestra vida. Eso fue lo que a mí me sucedió y yo creo que hay cosas que nosotros a veces queremos negar y no llamarles pues lo que está pasando, lo que sí es realidad en nuestra vida. Pero esa es una manera de aceptar y poder ir en el proceso hacia la sanidad, al menos a poder dar un avance. Es necesario, aunque nos duela. Y el que acepte vivir, también el perdonar es aceptar vivir con las consecuencias de la ofensa. En el caso mío era un proceso enorme y largo, pero también había gracia de parte de Dios. Y es las consecuencias de la ofensa, como vienen a ser los daños emocionales, daños psicológicos en ocasiones. Yo viví muchos traumas, vergüenza, miedos, temores, un sinfín de consecuencias que vinieron a mi vida, daños físicos, en ocasiones, como dije también, y daños materiales en algunas ocasiones. Y en vez de estar negando la realidad, es necesario que la enfrentemos. Ahorita estoy en esta calidad de compartirte, pero en aquel tiempo yo creo que jamás imaginaba que yo podría estar hablando de este caso que yo viví y que después de 40 años exactamente estoy aquí sentada narrándote lo que es necesario que veamos que el perdonar es una bendición y trae una bendición. Perdonar es rendir mi derecho de recibir retribución o restitución, porque siempre pensamos, ay, si perdono, ¿qué van a hacer con esta persona? ¿O cómo lo van a disciplinar? ¿Cómo lo van a encarcelar? Que era mi caso. ¿Qué le va a venir como consecuencia? Yo deseaba lo peor para esa persona. Yo deseaba vengarme yo, pero más bien preguntamos cuáles van a ser los pagos por los pecados cometidos o por las acciones de este individuo contra mí, sino es perdonar, es darle, aquí vemos el lugar a Dios para que Él obre, es entregárselo a Dios, dado que Dios puede ser el juez, Él va a ser, cuando le entregamos a Dios, Él va a ser el juez, Él va a ser el jurado y Él va a ser el verdugo. Entonces,
Yo creo que eso es necesario que lo meditemos también en cómo le entregamos a Dios y accionar inmediatamente. Perdonar es liberarse a uno mismo. Cuánta libertad yo pude adquirir el día que me hinqué, me postré, o como lo quieras hacer, donde estés. Pero allí yo me hinqué y le pedí a Dios que me ayudara a perdonar. Y el día que yo lo hice, me liberé a mí misma, porque ese prisionero era yo misma. Comía, desayunaba, comía, cenaba con esa persona atravesada en mi corazón, en mi mente. Siempre le tenía en mi mente, pero cuando lo hice, fui liberada yo misma, que estaba como prisionera allí. ¿Por qué? Porque ya no había más ofensa. Entonces el beneficio es para la persona que sueltas, liberas a esa persona, la haces libre. Entonces ahí pude liberarme de todo lo que yo traía cargando en mi interior. Mi alma estaba cargada de sentimientos horrendos acerca de esa persona. Entonces, trata mayormente el perdonar con el ofendido. Para mí, que en este caso era perdonar, es misericordia. Mire lo que dice la palabra: por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Entonces, yo alcancé misericordia, por lo tanto, Él me pide a mí, Dios, que tenga misericordia. También es dar gracia, perdonar es dar gracia. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, porque Él nos dio de su gracia. Entonces extendemos esa gracia. Perdonar trae sanidad. Mire que un estudio de la Universidad de Duke en el norte de Carolina, que se hizo en los años 90 y aún todavía se han hecho estudios en los profesionales de la salud y en universidades, y ellos entienden que las enfermedades que están causando la muerte en las personas no es el cáncer, no son enfermedades del corazón o del SIDA. ¿Y por qué lo dicen? Los doctores, al examinar a las personas, ven sus emociones y ven sus actitudes, y encuentran que la causa número uno de las muertes en esas personas fueron un espíritu de falta de perdón. O sea que tenemos la necesidad de personas que van a psiquiatras, psicólogos. En ese tiempo estaban tan fuera de mi alcance, monetariamente hablando, y yo recurrí, y los bendigo, que el Señor siga haciendo el trabajo en la vida de ellos también. Los que le conocen y los que no le conocen, que también le conozcan, porque realmente uno de los principales problemas dentro de la iglesia que vemos y en las familias, a veces, como dice la palabra, que brotando alguna raíz de amargura, por ella muchos vengan a ser contaminadas, porque muchas personas no perdonan y contaminan a los suyos. Entonces, crece una raíz de amargura y hay personas que están enfermos de no poder perdonar, porque no pueden ellos. Claro que no vamos a poder. Por nosotros mismos jamás vamos a poder perdonar, porque eso viene de Dios, de su gracia. Solamente la gracia de Dios. Se dice que Corrie ten Boom, una mujer que estuvo en los campos de concentración, en uno de los peores campos de concentración, ella, cuando salía a dar sus prédicas como misionera, después de que Dios milagrosamente la libertó por un fallo de oficina, ella fue liberada, y dice que ella se encontró con uno de los soldados del campo donde ella estaba, y acababa de dar su prédica, habló acerca del perdón. Y ese soldado viene y le extiende su mano, pero cuando él lo hace, ella le está pidiendo a Dios: yo no puedo hacerlo. Si tú puedes hacerlo, Dios,
tú pon los sentimientos. Y dice que ella levantó su mano y cuando levantó su mano, ella pudo sentir la gracia de Dios que la cubría para extender el perdón a ese soldado que había maltratado precisamente a su hermana Betsy, quien había muerto por hambre en ese campo de concentración. Es ahí cuando ella pudo conocer el poder del perdón. Y como te digo, cada vez Dios nos permite ser lastimados, ser heridos. Y de esa manera, Él también hace que nosotros podamos, Él permite, Él provoca que nosotros podamos dar perdón. Entonces, si tú estás pasando por algo como esto, que es difícil perdonar, yo te lo digo, sí es difícil para nosotros solos, pero con Dios y su gracia tú lo puedes hacer. Y yo te digo que perdonar, por ahí también Mahatma Gandhi mencionó una frase y dijo, perdonar es de valientes, el perdón no es de los débiles. Jesús mismo es nuestro ejemplo, Él fue valiente, Él fue todopoderoso Dios que soltó el perdón en su humanidad, en su área humana, Él perdonó. Entonces, el perdonar es como si tú te tomaras un vaso de veneno creyendo que le va a hacer daño a la persona que te ha herido. La palabra de Dios nos insta que nosotros perdonemos, dice, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, dice Colosenses 3:13. Yo te invito a dar doble dosis de perdón. Es algo que todos deberíamos de estar haciendo. Soltando el perdón, nosotros somos libres. Y te invito para que le permitas al Espíritu Santo y que le entregues el caso a Jesucristo, quien es tu juez justo, tu abogado. Y oremos a Dios. Padre, te entregamos, Señor, a todas las personas que nos están escuchando, que están lidiando con perdonar. Te pedimos que tú, Señor, traigas sanidad, Señor, a sus vidas. Te pedimos que tú liberes, Señor, de toda atadura de falta de perdón, de todo odio, todo rencor, todo resentimiento que hay en los corazones de estas personas, que puedan entregarte a ti, Señor, todo lo que ellos están sintiendo, Señor, y que sepan que por ellos mismos no lo podrán hacer, que es tu gracia la que nos capacita, es el poder capacitador de Dios en nosotros que nos lleva a hacer este acto maravilloso de ceder el perdón a aquellos que no merecen, así como tampoco nosotros lo merecíamos. Te damos gracias porque tú eres el que lo puedes hacer a través de nosotros. Y Señor, sana nuestros espíritus, nuestras almas y aún nuestros cuerpos que pueden estar sufriendo por causa de retener la falta de perdón a alguna persona. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, te saludo, San Luis, Río Colorado, Sonora, del Templo Ciudad de Luz, los pastores Juan y Alba Molina. Te dejamos con esta plática, con esta palabra, para que el Señor siga haciendo en tu vida y siga moldeándote y siga preparándote para el llamado, para la obra que Él te ha escogido. Se despide de ti con mucho amor, la pastora Alba Molina. Y si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos. Estamos en Carretera del Valle y Revolución en San Luis Río Colorado, Sonora. Esta es tu casa y seas bendecido. Dios te bendiga. Desde AF, tu radio, México, te bendecimos nosotros. Que el Señor te guarde.